Hay una pregunta que millones de personas en el mundo están haciéndose en este momento, en silencio, mientras miran el cielo, mientras sienten que algo en el aire ha cambiado, mientras perciben que la vida ya no es la misma de hace algunos años. Esa pregunta no aparece en los noticieros, no se habla en las reuniones de trabajo, pero está presente en el corazón de cada ser humano que todavía tiene sensibilidad espiritual. ¿Estamos viviendo el inicio de algo que nunca antes ocurrió en la historia de la humanidad? Y la respuesta, según uno de los mayores mediadores espirituales que el mundo haya conocido, es profunda, urgente y absolutamente transformadora. Chico Xavier, el hombre que dedicó más de 60 años de su vida a transmitir mensajes del plano espiritual, que psicografió más de 400 libros y que fue nominado al Premio Nobel de la Paz, no habló de la transición planetaria como una posibilidad distante. Él habló de ella como una certeza, como algo que ya estaba en movimiento cuando él vivía, y que hoy, en este preciso momento en que tú estás viendo este video, ha alcanzado un nivel de intensidad que ninguna generación anterior experimentó jamás. Lo que vamos a explorar hoy no es teoría, no es especulación, es el conjunto de advertencias, mensajes y revelaciones que Chico Xavier dejó registradas en sus obras, en sus entrevistas y en los testimonios de quienes estuvieron cerca de él, y que hoy cobran un significado que simplemente no podemos ignorar. Quédate hasta el final, porque el último capítulo contiene los pasos concretos que Chico Xavier nunca dejó de repetir para quienes quieran atravesar este tiempo con el alma preparada. Y si en algún momento sientes que este contenido toca algo dentro de ti, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Porque hay mensajes que no llegan por casualidad. Las 3 señales que Chico Xavier dijo que aparecerían antes del gran cambio, y ya están ocurriendo. Imagina que hace décadas, alguien te dijera exactamente lo que ibas a vivir hoy, no en términos vagos, no con metáforas imposibles de descifrar, sino con una claridad que, al leerla ahora, te produce un escalofrío que sube por la columna y se instala en algún lugar entre la razón y la fe. Eso es exactamente lo que Chico Xavier hizo. Y lo más impactante no es que lo haya dicho. Lo más impactante es que nadie le prestó suficiente atención en su momento. Hoy vamos a corregir eso. Porque las 3 señales que Chico Xavier identificó como precursoras del gran cambio planetario no son eventos que ocurrirán en un futuro nebuloso. Son realidades que cualquier persona con los ojos abiertos puede observar en su propia vida, en su entorno, en el comportamiento de las personas que la rodean y en el estado general del mundo que habitamos. Señal número 1. El agotamiento colectivo del alma humana. Hay algo que está ocurriendo a nivel global, que los médicos llaman de diferentes maneras. Los psicólogos le atribuyen distintas causas, y los sociólogos intentan explicar con estadísticas. Pero Chico Xavier, transmitiendo enseñanzas del Espíritu Emmanuel, uno de sus principales guías espirituales, lo describió con una precisión que va más allá de cualquier diagnóstico clínico. Dijo que antes del gran momento de renovación planetaria, las almas que habitaran la Tierra experimentarían un cansancio profundo. No el cansancio físico que se resuelve con descanso, sino un agotamiento que viene del interior, una sensación de vacío que ni el éxito, ni el dinero, ni las relaciones humanas más intensas logran llenar. Un estado en el que la persona se pregunta, en sus momentos de más silencio, ¿para qué todo esto? ¿Es esto lo que vine a hacer aquí? Las estadísticas globales de salud mental confirman lo que Chico Xavier señaló décadas antes. La Organización Mundial de la Salud indica que la depresión y la ansiedad afectan a más de 1.000 millones de personas en el planeta. Pero lo que los números no capturan es la dimensión espiritual de ese fenómeno.
Hay personas que tienen todo lo que la sociedad define como éxito, y aún así sienten que algo esencial falta. Esa sensación no es una falla personal. Según las enseñanzas transmitidas por Chico Xavier, es una señal. Es el alma reclamando una conexión más profunda, preparándose para un salto evolutivo que el mundo material todavía no puede explicar. ¿Has sentido ese agotamiento? ¿Conoces a alguien que lo esté viviendo ahora mismo? Si la respuesta es sí, no lo ignores. Porque ese malestar no es el final de algo, es el inicio de una transformación. Señal número 2. La ruptura de los vínculos superficiales. Chico Xavier, en varias de sus obras psicografiadas, especialmente en aquellas que tratan temas sobre el futuro de la humanidad, dejó un mensaje que hoy resulta extraordinariamente actual. Habló de un periodo en que los lazos humanos construidos sobre bases materiales, sobre conveniencia, sobre apariencia y sobre interés, comenzarían a romperse con una velocidad inusual. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Las tasas de divorcio en el mundo han alcanzado niveles históricos. Las amistades de toda una vida se disuelven por diferencias que antes se superaban con conversación. Las familias se fragmentan. Las comunidades pierden cohesión. Los vecinos que antes se conocían por nombre hoy no saben quién vive puerta con puerta. Pero aquí viene algo que Chico Xavier enfatizó y que cambia completamente la perspectiva. Este proceso de ruptura no es una tragedia, es una purificación. Es el momento en que las almas, guiadas por una fuerza mayor que la voluntad consciente, comienzan a separarse de todo aquello que no tiene raíz verdadera, para poder construir conexiones que resistan lo que viene. Las relaciones que sobrevivan este período, dijo, serán las más profundas y genuinas que la humanidad haya experimentado. Entonces, si en tu vida estás viendo vínculos que se rompen, personas que se alejan, estructuras que no se sostienen, no lo veas solo como pérdida. Pregúntate qué está siendo liberado para dar lugar a algo más auténtico. Señal número 3. El despertar espiritual masivo e inesperado. Esta es quizás la señal más visible de todas, y al mismo tiempo la más subestimada. Chico Xavier habló de una época en que millones de personas, de manera simultánea y sin coordinación aparente entre ellas, comenzarían a buscar algo que no encontraban en las instituciones religiosas tradicionales, en la ciencia materialista o en las ofertas del mundo del consumo. Comenzarían a buscar dentro. Hoy, el interés global por la meditación, por las prácticas espirituales, por la espiritualidad fuera de los dogmas, por el contacto con lo sagrado en sus formas más diversas, ha alcanzado niveles que no tienen precedente histórico. Millones de personas que nunca se habían interesado por estos temas están sintiendo un llamado que no saben explicar racionalmente. Personas jóvenes, profesionales exitosos, personas que vivieron décadas alejadas de cualquier práctica espiritual, están despertando a una dimensión de la existencia que antes no veían. Chico Xavier no llamó a esto una moda. Lo llamó el inicio del despertar colectivo que precede la gran transformación. Y dijo algo que es fundamental entender. No todos los que despiertan lo hacen de la misma manera, ni al mismo tiempo, ni con la misma intensidad. Pero todos los que genuinamente buscan la luz, independientemente del camino que tomen, están respondiendo a un mismo llamado que viene del corazón de la evolución espiritual del planeta. Las tres señales están aquí, no en el futuro, aquí, ahora, en tu vida y en la vida de las personas que amas. Y esto nos lleva a una pregunta que no podemos evitar. Si las señales ya se cumplieron, ¿qué significa eso para lo que viene? ¿Qué le ocurrirá al alma de cada persona durante la transición misma?
Eso es exactamente lo que vamos a explorar en el próximo capítulo. Pero antes, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios cuál de estas 3 señales has sentido más fuerte en tu propia vida. 1, 2 o 3. Ese pequeño gesto te conecta con miles de personas en todo el mundo que están viviendo exactamente lo mismo que tú. Y esa conexión, en sí misma, ya es parte del despertar. Lo que le sucederá al alma de cada persona durante la transición. Según los espíritus que habló con Chico Xavier, hay una verdad que la mayoría de las personas evita pensar, no porque no la sienta, sino porque enfrentarla requiere una valentía que no siempre estamos dispuestos a invocar. Y esa verdad es esta. Lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo no es solo un cambio político, económico o social. Es un cambio que toca directamente el alma. Tu alma. La de cada ser humano que habita este planeta en este preciso momento de la historia. Y Chico Xavier, con esa capacidad única que tenía de transmitir verdades profundas con una ternura que nunca herían sino que iluminaban, dejó mensajes muy claros sobre lo que cada alma experimenta durante el proceso de transición planetaria. Mensajes que los espíritus superiores le confiaron, y que él registró con la misma precisión con que un médico documenta un diagnóstico, pero con la calidez de alguien que sabe que detrás de cada caso hay un ser humano que merece comprensión y esperanza. Lo que vas a leer ahora no está en los titulares. No lo encontrarás en las redes sociales, pero está en las páginas de sus libros, en sus entrevistas y en el corazón de sus enseñanzas. Y hoy lo vamos a traer a la luz con la claridad que este momento exige. Lo que el alma siente antes de entender lo que vive. Uno de los primeros fenómenos que Chico Xavier describió, transmitido principalmente a través del espíritu Emmanuel en obras como El Consolador y En la Jornada, es que durante los periodos de gran transformación planetaria, las almas humanas experimentan algo que él llamó una presión evolutiva. No es un castigo. No es una prueba arbitraria impuesta por una fuerza externa. Es algo mucho más profundo y más amoroso que eso. Es el alma siendo convocada a crecer más rápido de lo que su ritmo habitual le permitiría. Imagina que has estado caminando por un sendero conocido durante años. El terreno es familiar, los pasos son automáticos, el paisaje no sorprende. Y de pronto, algo en el camino cambia, el terreno se inclina. El paso que antes era cómodo, ahora exige esfuerzo. La vista que antes era plana, ahora muestra alturas que nunca habías visto. Eso no significa que el camino se volvió malo. Significa que el camino está llevándote a un lugar al que el camino plano nunca podría llevarte. Eso es lo que el alma siente durante la transición, y muchas personas lo interpretan como que algo está mal en su vida, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que algo muy correcto está comenzando a suceder. Los 3 estados del alma en tiempos de transición. Chico Xavier, en sus enseñanzas, identificó que no todas las almas viven el proceso de la misma manera. Y esto es crucial entenderlo, porque puede explicar por qué personas que viven situaciones similares responden de maneras completamente diferentes. Hay 3 estados predominantes que el alma puede atravesar durante este período. El primero es el estado de resistencia. Son almas que sienten el llamado del cambio, pero que, por apego a lo conocido, por miedo a perder lo que han construido, o por estructuras de pensamiento muy arraigadas, se oponen internamente al movimiento. No porque sean malas almas, sino porque el apego es uno de los desafíos más profundos de la evolución humana. Estas almas, dijo Chico Xavier, viven el proceso de transición con mayor intensidad en su aspecto de fricción. Todo lo que no sirve para el nuevo tiempo cae con más fuerza,
porque la resistencia aumenta el impacto de cada sacudida evolutiva. El segundo estado es el de la confusión. Son almas que sienten que algo está cambiando, que perciben el movimiento espiritual, pero que aún no tienen las herramientas ni el vocabulario interior para procesarlo. Son personas que buscan, que preguntan, que pasan de un sistema de creencias a otro, que se sienten atraídas por múltiples caminos sin encontrar todavía el suyo. Chico Xavier describió este estado con una compasión enorme, porque entendía que la confusión no es el opuesto de la sabiduría. Es, muchas veces, el territorio que el alma debe cruzar para llegar a una claridad más auténtica y más profunda que la que tenía antes. El tercer estado es el de la apertura consciente. Son almas que, sea por su trabajo espiritual previo, sea por sus experiencias de vida, o sea simplemente porque así lo eligieron en algún nivel más profundo de su ser, están recibiendo el proceso de transición como una oportunidad. No sin dolor, no sin desafíos, pero con una disposición interior que transforma cada dificultad en aprendizaje y cada pérdida en liberación. Estas almas, según Chico Xavier, tienen un papel fundamental no solo en su propia evolución, sino en la de quienes las rodean, porque su serenidad y su claridad actúan como un faro para los que todavía están buscando orientación. ¿En cuál de estos tres estados te reconoces ahora mismo? No hay respuesta correcta ni incorrecta. Hay solo honestidad, y la honestidad contigo mismo es, precisamente, uno de los primeros pasos hacia la apertura. Lo que los espíritus superiores dijeron sobre el alma y el cuerpo en este tiempo. Uno de los aspectos más extraordinarios de las enseñanzas que Chico Xavier transmitió sobre la transición planetaria tiene que ver con la relación entre el alma y el cuerpo físico durante este período. Los espíritus que le dictaban sus obras, especialmente André Luis, un médico que en su serie de libros describe la vida en el plano espiritual, con un detalle que sigue asombrando a investigadores y lectores. Hablaron de algo que la medicina convencional está comenzando a confirmar desde sus propios ángulos. Dijeron que durante los períodos de gran transformación planetaria, el cuerpo físico actúa como un amplificador de lo que el alma está procesando. Cuando hay conflictos espirituales no resueltos, cuando hay emociones que el alma carga, pero que la mente consciente no quiere mirar, cuando hay heridas del pasado que nunca fueron sanadas, todo eso se manifiesta en el cuerpo con una intensidad mayor que en tiempos de estabilidad. No es coincidencia que en estos años estemos viendo un aumento dramático en enfermedades que tienen una fuerte conexión mente-cuerpo-espíritu. Enfermedades autoinmunes, trastornos del sueño, dolencias que los médicos no encuentran en los exámenes pero que el paciente siente con certeza, estados de ansiedad que no tienen una causa externa clara. Chico Xavier, transmitiendo las palabras de André Luis, habló de esto como el cuerpo siendo un espejo fiel del estado del alma. Y dijo algo que cambia completamente la manera de entender la enfermedad y la salud. Sanar el cuerpo sin sanar el alma es como pintar las paredes de una casa cuya estructura necesita reparación. Esto no significa que debamos abandonar los tratamientos médicos. Significa que debemos ampliar nuestra comprensión de lo que significa estar verdaderamente bien. El alma que recuerda su misión. Hay un concepto que Chico Xavier desarrolló a lo largo de toda su obra, y que durante la transición planetaria adquiere una relevancia particular. Es el concepto de la misión del alma. Cada ser humano, según las enseñanzas que él transmitió, viene a este mundo con un propósito específico, no un propósito impuesto desde afuera, sino elegido por el propio espíritu antes de encarnar, en un proceso de planificación que ocurre entre vidas, y que involucra tanto el libre albedrío del alma,
como la orientación de los espíritus mentores que la acompañan. Durante la transición, dijo Chico Xavier, muchas almas que llevaban años o décadas alejadas de su misión comienzan a sentir un llamado que no pueden seguir ignorando. Es como si la presión evolutiva del momento planetario despertara algo que estaba dormido. Personas que de pronto sienten una urgencia de cambiar de vida, de hacer algo diferente, de servir de alguna manera que hasta ahora no habían considerado. Personas que sienten que el tiempo se está acabando, no en un sentido de amenaza, sino en el sentido de que hay algo que vino a hacer aquí y que todavía no ha comenzado a hacer con la profundidad que se requiere. Ese sentimiento no es ansiedad, es el alma recordando. Es el espíritu que habita en ti tocando la puerta de tu conciencia con una insistencia mayor que en cualquier otro momento de tu vida. Porque el momento planetario que estamos viviendo hace que esa voz interior sea más potente, más clara y más difícil de silenciar. Y aquí surge la pregunta que este capítulo necesita dejar en el corazón de quien lo escucha. ¿Qué es lo que tu alma está recordando ahora mismo? ¿Qué es aquello que sientes que deberías estar haciendo, siendo o construyendo y que todavía no has comenzado? Porque ese recordatorio, en este momento de la historia, no llega por casualidad. Cuéntame en los comentarios. Escribe una sola palabra que describa lo que tu alma está intentando decirte en este periodo. Solo una. Y observa cuántas personas escriben la misma palabra que tú. Porque en esa coincidencia hay un mensaje colectivo que ninguno de nosotros puede ignorar. En el próximo capítulo vamos a explorar algo que Chico Xavier mencionó con una claridad que pocas veces se comenta públicamente. Habló de un grupo específico de almas. Las llamó con un nombre que hace pensar, que hace preguntarse, que hace que cada persona que lo escucha quiera saber si pertenece a ese grupo. Las llamó los elegidos para quedarse, y lo que dijo sobre ellos cambia todo. El grupo de almas que Chico Xavier llamó los elegidos para quedarse, ¿estás tú dentro? Existe un momento en la vida de ciertas personas en que algo cambia sin que nadie lo explique del todo bien. No es un evento externo, no es una noticia, ni un logro, ni una pérdida. Es algo más silencioso y al mismo tiempo más poderoso que todo eso. Es la sensación de que perteneces a algo más grande que tu historia personal, de que tu presencia aquí, en este tiempo específico, en esta generación que vive algo que ninguna otra generación vivió antes, no es accidental. Es como si una parte de ti supiera, con una certeza que la mente racional no alcanza a justificar, que estás exactamente donde debes estar, y que hay una razón para eso que todavía no logras ver completamente. Si alguna vez has sentido eso, lo que vas a descubrir en este capítulo tiene algo muy importante que decirte. Porque Chico Xavier habló de este grupo de almas. Lo describió con una precisión que sorprende. Y lo que dijo sobre ellas, sobre su naturaleza, su misión y su responsabilidad en este tiempo de transición planetaria, es uno de los mensajes más profundos y menos difundidos de toda su obra. ¿Qué significa ser un alma elegida para quedarse? Antes de entrar en los detalles, es fundamental desactivar un malentendido que podría surgir desde el inicio. Cuando Chico Xavier, transmitiendo enseñanzas de los espíritus superiores que lo guiaban, habló de las almas elegidas para quedarse, no estaba hablando de superioridad. No estaba construyendo una jerarquía espiritual donde unos son mejores que otros. Eso sería completamente contrario a toda su enseñanza y a toda la filosofía espírita que él vivió y transmitió durante más de 6 décadas. Lo que él describió es algo diferente y mucho más matizado. Habló de almas que, en el proceso de planificación espiritual que ocurre entre vidas,
Eligieron encarnar en este período específico de la historia de la Tierra, con una misión vinculada directamente al proceso de transición. Almas que tienen en su programación espiritual, por así llamarlo, la tarea de estar presentes, conscientes y activas durante este cambio de era. No porque sean perfectas, no porque no tengan errores ni dificultades, sino porque cargan en su interior ciertos atributos espirituales que el momento planetario necesita. Y aquí viene algo que Chico Xavier enfatizó con una claridad que no admite interpretaciones ambiguas. El hecho de haber sido elegida para quedarse no garantiza automáticamente que el alma cumpla su misión. Porque el libre albedrío siempre está presente. Un alma puede haber planeado ser un faro de luz durante la transición y terminar siendo consumida por el ruido, la distracción y el alejamiento espiritual que este mismo período genera. La elección fue hecha antes de encarnar, pero la decisión de honrarla se toma cada día, en cada acto, en cada elección de vida. Las características que Chico Xavier identificó en estas almas. Los espíritus que guiaban a Chico Xavier, especialmente Emmanuel, describieron una serie de características que aparecen con frecuencia en las almas que tienen esta misión particular durante la transición. No son características extraordinarias ni sobrenaturales. Son precisamente características que hacen a estas almas muy humanas, muy vulnerables y al mismo tiempo muy capaces de algo que el mundo necesita con urgencia. La primera característica es la sensibilidad elevada. Las almas elegidas para quedarse tienden a sentir todo con una intensidad mayor que el promedio. Sienten el dolor ajeno como propio. Se afectan profundamente por las injusticias del mundo. Perciben matices emocionales y espirituales en situaciones donde otros no ven nada extraordinario. Esta sensibilidad, que en muchos casos les genera dificultades para adaptarse a un mundo que valora la dureza y la indiferencia, no es una debilidad. Es, según Chico Xavier, el instrumento principal a través del cual estas almas cumplen su función. Porque para ser un canal de compasión genuina, primero hay que ser capaz de sentir. La segunda característica es la búsqueda espiritual que no se detiene. Estas almas raramente se conforman con las respuestas superficiales. Han pasado por religiones, filosofías, sistemas de pensamiento, y siempre han encontrado que hay algo más allá de lo que cada uno de esos sistemas les ofrece. No porque sean rebeldes por naturaleza, sino porque tienen una hambre interior de verdad que no se satisface con respuestas a medias. Chico Xavier habló de esto como la señal de un espíritu que ya acumuló muchas experiencias en vidas anteriores y que en esta encarnación está buscando, consciente o inconscientemente, una integración más completa de todo lo que ya aprendió. La tercera característica es la capacidad de servicio que surge de manera natural. No como obligación, no como performance social, sino como una necesidad interna. Las almas elegidas para quedarse tienden a encontrar un sentido profundo en ayudar a otros, en enseñar, en acompañar, en crear espacios donde las personas puedan crecer. Y cuando se alejan de esa función, cuando la vida los lleva por caminos donde el servicio no tiene lugar, sienten un vacío que ningún logro personal logra llenar. La cuarta característica, y quizás la más reveladora de todas, es lo que Chico Xavier llamó la memoria espiritual activa. Son almas que desde muy jóvenes sienten que saben cosas que nadie les enseñó, que reconocen verdades espirituales con una rapidez que sorprende, que cuando escuchan ciertos mensajes, ciertas enseñanzas, ciertas ideas sobre la naturaleza del alma y del universo, no sienten que están aprendiendo algo nuevo. Sienten que están recordando algo que ya sabían y que temporalmente habían olvidado. Esa experiencia de reconocimiento, dijo Chico Xavier, es una de las formas en que el alma
Hace contacto con su propia historia espiritual, con todo lo que construyó en vidas anteriores y que trae consigo, integrado en su esencia, como bagaje evolutivo, el peso que cargan estas almas y por qué es necesario saberlo. Sería incompleto hablar de las almas elegidas para quedarse sin hablar también de los desafíos específicos que enfrentan, porque Chico Xavier fue honesto al respecto, y esa honestidad es parte de lo que hace que sus enseñanzas sean tan valiosas y tan distintas de los discursos espirituales que solo prometen luz sin mencionar el proceso que esa luz requiere. Estas almas, dijo, frecuentemente enfrentan lo que él llamó pruebas de purificación más intensas que el promedio. No porque el universo sea injusto con ellas, sino porque la misión que eligieron requiere un nivel de fortaleza, de compasión y de claridad interior que solo se desarrolla a través de la experiencia directa del dolor, de la pérdida y de la superación. Un alma que nunca sufrió no puede acompañar genuinamente a alguien que está sufriendo. Un alma que nunca cayó no puede tender la mano a alguien que ha caído, con la misma autenticidad que lo hace quien conoce el fondo desde adentro. Por eso, si tu vida ha sido marcada por desafíos que a veces parecen desproporcionados, por pérdidas que pusieron a prueba tu fe, por momentos de oscuridad que sin embargo no lograron apagar completamente la llama que hay en ti, considera la posibilidad de que no sea una condena. Considera la posibilidad de que sea una preparación. Que cada prueba que superaste te dio algo que ahora eres capaz de dar a otros. Y que ese dar, en este momento específico de la historia, es exactamente lo que el mundo necesita de ti. ¿Cómo saber si eres uno de ellos? Chico Xavier fue muy claro en algo. No hay una lista. No hay un registro oficial. No hay una autoridad espiritual que certifique quién pertenece a este grupo y quién no. Y eso, lejos de ser una respuesta frustrante, es en realidad la respuesta más liberadora que podría existir, porque la señal no es externa, es interna, y es simple. Si mientras lees este capítulo algo dentro de ti está respondiendo, algo que no es solo curiosidad intelectual, sino un reconocimiento más profundo, si hay una parte de ti que siente que este mensaje no te llegó por casualidad, si hay algo en estas palabras que toca un lugar en tu interior que pocas cosas logran tocar, entonces ya tienes tu respuesta. No necesitas la validación de nadie más. Necesitas comenzar a tomar en serio lo que ya sabes desde adentro. Necesitas dejar de esperar el momento perfecto para comenzar a vivir con la profundidad que tu alma siempre supo que era posible. Porque el momento perfecto, según Chico Xavier, no viene. Llega cuando uno decide que ya es suficiente esperar y empieza a moverse en la dirección que el corazón lleva tiempo señalando. Escríbeme en los comentarios. Escribe la palabra presente si sientes que este mensaje resonó contigo. Porque en este canal, cada palabra presente que se escribe es un alma que está despertando y reconociéndose. Y eso, en sí mismo, ya es parte del tejido luminoso que la transición planetaria está construyendo. En el próximo capítulo vamos a abrir algo que muy pocos conocen. Chico Xavier dejó un mensaje específico para esta generación. Un mensaje que él mismo describió como sellado para el tiempo correcto. Y ese tiempo, según todo lo que hemos visto hasta aquí, es ahora. El mensaje que Chico Xavier dejó sellado para esta generación, el que la mayoría no ha leído. Hay mensajes que no llegan cuando uno los busca. Llegan cuando uno está listo para recibirlos, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Buscar un mensaje es un acto de la mente. Estar listo para recibirlo es un acto del alma.
Y lo que vamos a explorar en este capítulo es precisamente un mensaje que Chico Xavier dejó con una intención muy específica: que llegara no al primero que lo leyera, sino al que estuviera verdaderamente preparado para comprenderlo, internalizarlo y convertirlo en acción concreta dentro de su propia vida. Ese momento, para quien está viendo este video ahora mismo, puede ser exactamente este. Porque lo que vamos a ver no es una cita aislada extraída de contexto. Es un conjunto de ideas que Chico Xavier desarrolló a lo largo de décadas, que conectadas entre sí forman un mensaje coherente, profundo y absolutamente dirigido a esta generación que vive la transición planetaria desde adentro, sin el beneficio de la distancia histórica que tendrán quienes vengan después. Un hombre que sabía más de lo que decía. Para entender el peso de lo que Chico Xavier dejó sellado para esta generación, primero hay que entender algo sobre la naturaleza de su misión. Chico Xavier no era simplemente un médium que transmitía mensajes. Era, según los propios espíritus que se comunicaban a través de él, un instrumento cuidadosamente preparado durante múltiples existencias para cumplir una función específica en un momento específico de la historia de la humanidad. Y esa función no era solo escribir libros, era sembrar ideas, conceptos, perspectivas y verdades espirituales que en el momento en que él las transmitía, quizás no tenían el contexto necesario para ser completamente comprendidas, pero que estaban diseñadas para germinar en el tiempo correcto, como semillas plantadas en tierra fértil que esperan la estación adecuada para brotar. Él mismo lo insinuó en varias ocasiones, con esa humildad característica que nunca lo abandonó. Dijo que muchas de las cosas que escribía no eran para su tiempo, que había mensajes en sus libros que solo cobrarían su pleno significado cuando la humanidad alcanzara el punto evolutivo que los haría comprensibles. Y cuando uno lee esos mensajes hoy, en el contexto de lo que el mundo está viviendo, la sensación es exactamente esa, la sensación de leer algo que fue escrito para ahora. El primer mensaje sellado: la Tierra tiene un alma. Uno de los conceptos que Chico Xavier desarrolló, transmitiendo principalmente enseñanzas del Espíritu Emmanuel, es el de la Tierra como un ser vivo en proceso de evolución. No la Tierra como un planeta geológico, la Tierra como una entidad espiritual, con su propia conciencia, con su propio proceso evolutivo, con sus propios desafíos y con su propio destino dentro del plan mayor del universo. Este concepto, que en su tiempo sonaba profundamente metafórico para muchos, hoy encuentra eco en múltiples corrientes del pensamiento científico y filosófico contemporáneo. La teoría de Gaia, desarrollada por el científico James Lovelock, propone que la Tierra funciona como un sistema autorregulado con características que se asemejan a las de un organismo vivo. Sin haber leído a Lovelock, sin moverse en los círculos científicos donde estas ideas se desarrollaban, Chico Xavier transmitió décadas antes una visión que hoy el pensamiento más avanzado está comenzando a considerar seriamente. Pero el mensaje que él dejó va más allá de la biología planetaria. Dijo que así como el ser humano atraviesa crisis que preceden transformaciones, la Tierra atraviesa sus propios procesos de renovación, y que lo que vivimos ahora es uno de esos procesos. No una destrucción, una renovación, no un final, un umbral, y que la humanidad, en su conjunto, está siendo invitada a acompañar ese proceso con conciencia, con respeto y con la comprensión de que lo que parece caos desde afuera es, visto desde la perspectiva espiritual, un orden superior que se está manifestando. El segundo mensaje sellado: el amor no es una emoción, es una fuerza.
Este es quizás el mensaje más repetido de Chico Xavier y paradójicamente el más incomprendido. Cuando él hablaba de amor, no estaba hablando de un sentimiento romántico ni de una disposición emocional agradable. Estaba hablando de algo que los espíritus que lo guiaban describieron como la fuerza constructiva fundamental del universo, la energía que sostiene la creación, que impulsa la evolución y que en términos muy concretos determina la calidad de la experiencia de cada alma en cada plano de existencia. El mensaje sellado para esta generación, en este sentido, es uno que incomoda precisamente porque es simple. En un mundo que ha sofisticado enormemente sus sistemas de pensamiento, sus tecnologías y sus estructuras sociales, el mensaje más urgente que Chico Xavier dejó es que ninguna de esas sofisticaciones resuelve el problema central de la existencia humana, si no viene acompañada de un crecimiento genuino en la capacidad de amar. No amar como concepto abstracto. Amar en lo concreto, en el trato cotidiano, en la manera de mirar al otro, en la disposición de ceder algo propio para que otro gane, en la paciencia con quien nos irrita, en la compasión con quien nos decepciona, en el servicio que no espera reconocimiento. Dijo que la humanidad ha acumulado conocimiento a una velocidad que su desarrollo moral no ha logrado seguir. Y que esa brecha, entre lo que sabemos hacer y lo que somos capaces de sentir por el otro, es la raíz de la mayor parte del sufrimiento colectivo que hoy experimenta el planeta. La transición planetaria, según este mensaje, no es solo un evento cósmico, es una invitación urgente a cerrar esa brecha, a hacer que el conocimiento y el amor crezcan juntos, en la misma proporción, para que la humanidad que emerge al otro lado de este proceso sea genuinamente diferente de la que entró en él. El tercer mensaje sellado. El tiempo del juicio es el tiempo de la oportunidad. Hay una palabra que aparece en las enseñanzas espirituales de todas las tradiciones y que casi universalmente genera una reacción de incomodidad. Juicio. En el contexto espírita que Chico Xavier transmitió, el juicio no es una sentencia externa impuesta por una divinidad que evalúa y condena. Es algo mucho más profundo y mucho más personal que eso. Es el momento en que el alma, con una claridad que la vida cotidiana raramente permite, se ve a sí misma tal como es. Sin máscaras, sin justificaciones, sin la distorsión que el ego impone sobre la autoimagen, el alma se ve, y en esa visión encuentra tanto lo que construyó con amor, como lo que todavía necesita trabajar con honestidad. El mensaje sellado para esta generación en este sentido es que la transición planetaria funciona como un acelerador de ese proceso, que lo que en otras épocas podría haber tomado décadas o incluso vidas enteras para resolverse, hoy se presenta de manera condensada, con una urgencia que no permite la postergación que antes era posible. Las situaciones que el alma necesita resolver aparecen con más frecuencia. Las personas que representan los aprendizajes pendientes llegan de maneras que no podemos ignorar. Las circunstancias que ponen a prueba los valores más profundos se multiplican. Pero aquí está la clave que Chico Xavier dejó con una claridad que ilumina completamente este proceso. Cada uno de esos momentos de prueba es simultáneamente un momento de oportunidad extraordinaria, porque la velocidad del proceso significa que la velocidad del crecimiento también se amplifica. Un acto de amor genuino en este momento tiene un peso evolutivo que en otras épocas no tendría. Una decisión de perdonar cuando el dolor justificaría el rencor construye en el alma algo que en circunstancias ordinarias tardaría mucho más en construirse. Esta generación, dijo Chico Xavier, tiene el privilegio y la responsabilidad de crecer espiritualmente en un tiempo comprimido. Lo que eso significa, en términos prácticos,
es que cada día importa de una manera que en otras épocas no importaba de la misma forma. Lo que este mensaje pide de ti concretamente, Chico Xavier, nunca fue un maestro que dejaba sus enseñanzas en el nivel de la inspiración sin conectarlas con la acción concreta. Siempre preguntó, en sus entrevistas, en sus conversaciones, en el espíritu de todos sus libros, ¿y qué vas a hacer con esto que sabes ahora? El mensaje sellado para esta generación no es una invitación a sentarse a esperar que la transición ocurra mientras uno observa desde una distancia cómoda. Es una convocatoria activa, una llamada a revisar la propia vida con honestidad y preguntarse, ¿estoy viviendo de acuerdo con lo que genuinamente creo? ¿Las decisiones que tomo cada día reflejan los valores espirituales que digo sostener? ¿Hay algo que sé que debería cambiar y que sigo postergando por comodidad, por miedo o por inercia? Porque según las enseñanzas que Chico Xavier transmitió, el momento planetario que estamos viviendo no permite indefinidamente esa distancia entre lo que uno sabe y lo que uno hace. La presión evolutiva del período termina cerrando esa brecha, de una manera u otra, y es infinitamente mejor cerrarla por elección propia, con conciencia y con intención, que esperar a que las circunstancias la cierren de maneras que uno no eligió. Escríbeme en los comentarios cuál de estos 3 mensajes sellados tocó más profundo en ti. El de la tierra como ser vivo, el del amor como fuerza, o el del tiempo de prueba como oportunidad. Porque tu respuesta dice mucho sobre dónde está el trabajo más importante que tu alma tiene pendiente en este momento. Y en el próximo capítulo, el último de este video, vamos a bajar todo esto a la tierra de la manera más concreta posible. Vamos a explorar los 5 pasos que Chico Xavier nunca dejó de repetir a lo largo de toda su vida. Los pasos para preparar el alma ahora, no mañana, no cuando las circunstancias sean perfectas, sino ahora, con lo que tienes, desde donde estás. ¿Cómo preparar tu alma ahora para lo que viene? Los 5 pasos que Chico Xavier nunca dejó de repetir. Todo lo que hemos recorrido hasta aquí, las señales que ya se cumplen, lo que el alma experimenta durante la transición, el grupo de almas con una misión específica, los mensajes sellados para esta generación, todo eso tiene un punto de convergencia, un lugar donde la comprensión espiritual deja de ser solo comprensión y se convierte en algo que transforma la vida real de una persona real, con sus dificultades reales, en un día real como el de hoy. Ese punto de convergencia tiene un nombre muy simple. Se llama práctica. Porque Chico Xavier, a pesar de haber transmitido algunas de las ideas espirituales más profundas que el mundo moderno ha conocido, era fundamentalmente un hombre de práctica, no de teoría, no de contemplación pasiva. Era alguien que se levantaba todos los días y hacía algo concreto con lo que creía, que vivía sus valores no en los momentos grandiosos, sino en los momentos ordinarios, que encontraba la espiritualidad no en las alturas del misticismo, sino en la textura cotidiana de la existencia. Y los 5 pasos que nunca dejó de repetir, que aparecen de una forma u otra en sus libros, en sus entrevistas, en sus conversaciones y en el testimonio de quienes lo conocieron de cerca, no son pasos complicados. Son pasos que cualquier persona, independientemente de su nivel espiritual, de su tradición religiosa o de sus circunstancias de vida, puede comenzar a dar hoy mismo, precisamente hoy. No cuando la vida se acomode, no cuando el momento sea perfecto. Hoy. Paso 1. El silencio como herramienta de alineación. En un mundo que ha convertido el ruido en norma, el silencio se ha vuelto un acto casi revolucionario. Y Chico Xavier lo sabía, a lo largo de toda su vida, incluso en los períodos de mayor actividad, cuando recibía a cientos de personas que buscaban su orientación, cuando psicografiaba por horas, cuando atendía las demandas que su misión imponía,
Él mantuvo una práctica inquebrantable de silencio interior. No hablaba de silencio como la ausencia de sonido. Hablaba de silencio como un estado interior que se cultiva conscientemente, que se construye con disciplina y que con el tiempo se convierte en el suelo fértil desde el cual toda la vida espiritual genuina crece. Decía que el alma, que nunca se detiene, que nunca para, que nunca se sienta consigo misma en quietud, es un alma que nunca puede escuchar la dirección que los guías espirituales intentan ofrecerle. Porque esa dirección no llega a través del ruido, llega en el espacio entre los pensamientos, en el intervalo entre una actividad y la siguiente. En ese momento que casi todos saltan rápidamente hacia la próxima distracción. El paso práctico que Chico Xavier dejó es claro: 10 minutos al día de silencio consciente, no meditación complicada con técnicas elaboradas. 10 minutos de sentarse, cerrar los ojos, respirar con calma y simplemente permitir que la mente se asiente como el agua de un vaso agitado que, al dejar de moverse, vuelve a ser transparente. Es en esa transparencia donde el alma comienza a percibir lo que de otra manera no puede percibir. Es en ese espacio donde la orientación interior se vuelve audible. Paso 2. El servicio como práctica espiritual cotidiana. Si hay una idea que atraviesa toda la obra de Chico Xavier de principio a fin, sin excepción, es esta. El servicio al prójimo no es una consecuencia de la evolución espiritual, es el camino hacia ella. No llegas al punto en que amas genuinamente a los demás y entonces comienzas a servirles. Te das cuenta de que amas genuinamente a los demás precisamente a través del acto de servirles. El espíritu Emmanuel, en múltiples obras psicografiadas por Chico Xavier, habló del servicio como el lenguaje universal a través del cual el alma comunica su nivel de desarrollo espiritual. No las palabras que dice, no las creencias que profesa, no las prácticas religiosas que realiza, el servicio, lo que hace concretamente por el bienestar de otro ser sin esperar nada a cambio. El paso práctico es deceptivamente simple: identificar cada día una acción concreta de servicio. No tiene que ser grande, no tiene que ser visible, no tiene que ser reconocida por nadie. Puede ser una llamada a alguien que está pasando por un momento difícil. Puede ser ayudar a un vecino con algo que necesita. Puede ser ofrecer una palabra de aliento genuino a alguien que lo necesita. Puede ser elegir el silencio cuando uno podría herir con una palabra. Chico Xavier decía que el alma que practica el servicio diario, aunque sea en sus formas más modestas, está construyendo algo en el plano espiritual que ninguna otra práctica puede construir con la misma solidez. Paso 3. El perdón como liberación del alma propia. Este es el paso que más resistencia genera, y es también, según Chico Xavier y los espíritus que lo guiaban, el que mayor impacto tiene sobre la calidad de la experiencia del alma durante la transición planetaria. Porque el perdón no es, como mucha gente cree, un regalo que se le hace a quien nos lastimó. Es una liberación que el alma se da a sí misma. André Luis, en su serie de libros psicografiados por Chico Xavier, describió con una precisión que la neurociencia moderna está comenzando a confirmar, cómo los rencores no resueltos funcionan como cadenas energéticas que mantienen al alma atada a situaciones, personas y momentos del pasado, impidiendo que avance con la libertad que el momento evolutivo requiere. No metafóricamente, en términos de experiencia real del alma, tanto en esta vida como en la continuidad que sigue a la muerte física. El paso práctico que Chico Xavier nunca dejó de repetir es este. No es necesario que el perdón sea un evento emocional grandioso.
No es necesario que sientas amor por quien te hizo daño para comenzar a perdonar. El perdón comienza como una decisión, como un acto de voluntad que dice, elijo no seguir cargando esto. Elijo no permitir que lo que ocurrió en el pasado siga determinando la calidad de mi presente. Elijo liberarme, no porque lo que ocurrió esté bien, sino porque yo merezco vivir libre de ese peso. Ese acto de voluntad, repetido con constancia, va cambiando gradualmente la experiencia emocional, y con el tiempo, lo que comenzó como una decisión racional, se convierte en una liberación genuina que el alma siente en su totalidad. Paso 4. El estudio como alimento del espíritu. Chico Xavier tenía una relación con el conocimiento que pocos seres humanos han tenido en igual medida. A pesar de haber tenido una educación formal muy limitada por sus circunstancias de vida, fue uno de los hombres más leídos y más cultos de su generación, precisamente porque entendía que el estudio, la búsqueda del conocimiento, la apertura a comprender más profundamente la naturaleza de la existencia, no era un lujo intelectual, era una necesidad espiritual. Emmanuel dejó en sus obras, a través de Chico Xavier, una idea que tiene una relevancia particular para el momento que vivimos. El alma que deja de aprender, que se cierra en las certezas que ya tiene, que considera que lo que sabe es suficiente y que no necesita seguir expandiendo su comprensión, es un alma que está eligiendo la estagnación en un momento en que toda la energía planetaria está orientada hacia el movimiento y la expansión. El paso práctico no requiere grandes inversiones de tiempo. Chico Xavier recomendaba, en sus conversaciones y en el espíritu de sus enseñanzas, una exposición diaria, aunque sea breve, a contenido que eleve la perspectiva. Una lectura espiritual. Una reflexión sobre alguna enseñanza de las tradiciones más profundas de la humanidad. Un momento dedicado a contemplar alguna idea que desafíe la manera habitual de ver el mundo. No para acumular información, sino para mantener el alma en un estado de apertura y de movimiento que la hace receptiva a lo que el momento evolutivo tiene para ofrecerle. Paso 5. La gratitud como estado permanente, no como práctica ocasional. Este es el paso que Chico Xavier consideraba, según todos los testimonios de quienes lo conocieron, el más transformador de todos. Y también el más malinterpretado. Porque cuando hablaba de gratitud, no hablaba de un ejercicio de listar cosas buenas de la propia vida para sentirse mejor en los momentos difíciles. Hablaba de algo mucho más profundo y mucho más exigente que eso. Hablaba de la gratitud como una perspectiva fundamental sobre la naturaleza de la existencia, como la comprensión de que cada experiencia de vida, incluyendo las que generan dolor, incluyendo las que sacuden las certezas más arraigadas, incluyendo las que ponen a prueba la fe de maneras que parecen insostenibles, tiene un valor espiritual que la mente, desde su perspectiva limitada, no siempre puede ver. Chico Xavier vivió esto en carne propia. Su vida estuvo marcada por una pobreza que eligió mantener voluntariamente, donando todos los derechos de autor de sus más de 400 libros. Por la renuncia a una vida personal convencional. Por años de enfermedades físicas que llevó con una serenidad que quienes lo observaban no siempre lograban comprender. Y nunca, en ningún momento documentado de su vida, expresó amargura. Nunca reclamó al universo por lo que no tenía. Nunca habló de su vida como un sacrificio. Habló de ella como un privilegio. Esa perspectiva, esa capacidad de ver la propia vida, con todas sus complejidades y sus dolores, como un privilegio de existir, de aprender, de crecer y de contribuir, es lo que él llamaba la gratitud verdadera.
y decía que el alma que cultiva esa perspectiva se vuelve literalmente impermeable a la desesperación. No porque no sienta el dolor, sino porque tiene un contexto más amplio dentro del cual ese dolor tiene sentido y tiene propósito. El paso práctico es comenzar cada día, antes de que la mente se llene con las demandas de lo cotidiano, con una sola pregunta. ¿Por qué estoy agradecido hoy? No una lista larga. Una sola cosa, pero sentida genuinamente, con presencia, con la conciencia de que el simple hecho de estar aquí, de tener otro día para aprender, para amar y para crecer, es algo que merece ser reconocido y honrado. Estos 5 pasos, el silencio, el servicio, el perdón, el estudio y la gratitud, no son el camino completo. No hay un camino completo que se pueda resumir en un video, pero son la base, el fundamento desde el cual todo lo demás puede construirse. Y lo más importante que Chico Xavier dijo sobre ellos es algo que quiero que te lleves contigo hoy. No tienen que ser perfectos para ser efectivos. Tienen que ser constantes. Una práctica imperfecta que se sostiene en el tiempo hace más por el alma que una práctica perfecta que dura 3 días. El alma no crece en los momentos de inspiración. Crece en los momentos de disciplina amorosa, cuando uno elige hacer lo que sabe que necesita hacer, aunque no tenga ganas, aunque el día sea difícil, aunque nadie esté mirando. Escríbeme en los comentarios cuál de estos 5 pasos vas a comenzar a practicar hoy mismo. Uno solo. El que sientas que más necesitas en este momento de tu vida. Y si este video te dio algo valioso, compártelo con alguien que también esté buscando orientación en este tiempo. Porque compartir luz no divide la luz, la multiplica. Conclusión final. Llegamos al final de este recorrido, pero en realidad para ti, esto no es un final. Es exactamente el punto de partida. Chico Xavier dedicó su vida entera a transmitir un mensaje que en su esencia más profunda es uno solo. El alma humana es capaz de más de lo que cree. Más amor, más luz, más fortaleza y más propósito del que cualquier circunstancia externa puede limitar. Y ese mensaje, en el contexto de la transición planetaria que estamos viviendo ahora mismo, no es solo una enseñanza espiritual, es una orientación práctica para navegar con dignidad y con conciencia el tiempo más significativo que generación alguna haya tenido el privilegio de vivir. Las señales ya están aquí. El proceso del alma ya está en marcha. El grupo de almas con misión específica ya está despertando. Los mensajes sellados ya están siendo comprendidos, y los 5 pasos están disponibles para quien elija dar el primero hoy. Lo único que Chico Xavier nunca aceptó como respuesta válida fue el mañana. Porque el mañana, decía, siempre llega vacío de lo que no sembramos hoy. Si este video tocó algo en ti, dale like, compártelo y suscríbete, porque hay mucho más por explorar juntos en este camino. Hasta el próximo video, con luz y gratitud.